Pensó que había estado viviendo solo en el bosque durante años, pero había una mujer alienígena observándolo. 7 años, 2555 días, si llevaba la cuenta correctamente, lo que Elías dudaba, dado que había comenzado a tallar marcas en el tronco de un árbol y se detuvo alrededor del día 400 cuando se dio cuenta de que esencialmente estaba destrozando a su único compañero. Sin embargo, al bosque no pareció importarle. Los árboles en Terra 9 tenían corteza que zumbaba cuando se acercaba la lluvia, una característica que lo había salvado de la neumonía más veces de las que le importaba admitir. Ahora estaba parado al borde de su claro, observando cómo la luz de la mañana se filtraba a través del dosel en varas doradas y verdes. Sus colectores solares, rescatados de los restos del barco de transporte que lo había arrojado sin ceremonias aquí, parpadearon sus felices lucecitas verdes, confirmando que sí, que tendría energía para otro día. Pequeñas victorias. Había aprendido a celebrarlos. Buenos días, Geral, le dijo al árbol más cercano, un espécimen enorme con musgo bioluminiscente que trepaba por su tronco como una escalera brillante. ¿Duerme bien? Volví a tener ese sueño. ¿Sabes en el que estoy comiendo pan de verdad con mantequilla? ¿Recuerdas la mantequilla, Geral? No, por supuesto que no, eres un árbol. Lo absurdo de su vida lo golpeó en momentos extraños. Aquí estaba él, un ex coordinador de logística del cuerpo de suministros de la colonia exterior, charlando con Tris en una luna que probablemente ni siquiera estaba en las listas oficiales. Su nave había funcionado mal durante lo que debería haber sido un salto de rutina, escupiéndolo en este sistema inexplorado como una semilla de sandía. El choque había sido espectacular. Él se daría eso a sí mismo. El cráter era todavía visible, cuando se subió a la cresta, un testamento a su completo fracaso en el pilotaje. Elías se trasladó a través de su rutina de la mañana con la práctica de la eficiencia. Verificación de los colectores. Inspeccione el jardín de vegetales. Desprolija cosas cultivados a partir de semillas que había rescatado, pero se produjo algo vagamente comestibles. La recarga de los recipientes de agua de la corriente que Burblet con una calidad musical que sugirió que las rocas se fueron de alguna manera vivo. En Terra 9, que no era tan descabellada como parece. El bosque era despertar a su alrededor. Criaturas que parecían casi pájaros, pero no del todo, comenzaron sus llamadas matutinas. Sonidos que su traductor hacía tiempo que había dejado de intentar interpretar. Probablemente ni siquiera eran comunicación, solo ruido, como el hablando con Geral. El pensamiento lo hizo sonreír sombríamente. Había dejado de buscar rescate después del tercer año. Las matemáticas eran simples y brutales. Había estado fuera de curso. Su baliza de socorro había muerto con el núcleo de energía principal de la nave, y las colonias exteriores tenían problemas mayores que un coordinador de suministros desaparecido. Había hecho las paces con eso, más o menos. Algunos días más, otros días menos. Hoy se sintió como un día menos. Elías regresó a su refugio. Refugio era un término generoso para la estructura que había construido con paneles de barcos y madera local, y se sentó pesadamente en el banco que había tallado en un tronco caído. El bosque se extendía a su alrededor en todas direcciones, hermoso e indiferente. 7 años de soledad le hicieron cosas extrañas a una mente. Lo había leído en algún lugar cuando tenía cosas que leer. Ahora solo tenía sus pensamientos, lo cual era significativamente menos entretenido. Tal vez debería tener una mascota, reflexionó en voz alta, porque el silencio se sintió opresivo hoy. Algo pequeño. Algo que no me coma. ¿Hay alguna criatura aquí que no me coma? Jarrod Survey dice que no está claro. El día transcurrió con familiar monotonía. Reparó una sección del techo de su refugio donde el equivalente local de la lluvia, ligeramente luminiscente y extrañamente cálido, se había desgastado. Revisó sus trampas y no encontró nada, lo cual era normal. Nunca había descubierto lo que la fauna local encontraba atractivo como cebo. Comió una comida de tubérculos asados y algo que podría haber sido un hongo o podría haber sido un parásito muy optimista. En este punto, su estómago se había adaptado a las cosas que lo habrían hospitalizado de regreso a la tierra.
A medida que se acercaba la noche y los primeros indicios de aurora comenzaban a pintar el cielo en tonos plateados y violetas, Elías lo sintió, una conciencia punzante en la base de su cráneo, una sensación como electricidad estática antes de una tormenta. Hizo una pausa en el acto de depositar su fuego y miró hacia arriba, escaneando el árbol. Nada, solo sombras alargando el bosque preparándose para la noche, pero el sentimiento persistió, más fuerte ahora, una presencia, una conciencia de ser observado. Hola. Su voz sonaba ridícula en la inmensidad. Si este soy yo finalmente rompiéndome, agradecería un aviso. Tal vez un memo. Querido Elías, tu cordura ha abandonado el edificio. Firmado, tu cerebro. El bosque no ofreció respuesta, pero algo en la calidad del silencio había cambiado. Se sentía ocupado de alguna manera, lleno de atención. El corazón de Elías comenzó a latir lento y pesado contra sus costillas. 7 años solos, y ahora esto. Ahora su mente decidió poblar su soledad con observadores fantasmas. Él se rió, pero salió tembloroso. Bueno, le dijo a la oscuridad que se acumulaba entre los árboles, a Geral, a quien pudiera estar escuchando, real o imaginado. Si vas a perseguirme, al menos hazte útil. La leña podría apilar. Las auroras se intensificaron en lo alto, su luz pintando todo en tonos plateados y sombríos. Elías se retiró a su refugio, pero el sueño se sentía muy lejos. En la oscuridad más allá de su pequeño círculo de luz de fuego, algo observaba. Ahora estaba seguro de ello con una certeza que trascendía la lógica o la razón. Durante 7 años se había creído solo. Esta noche, bajo las luces danzantes del cielo terranino, Elías comprendió con repentina y terrible claridad que podría haber estado equivocado al respecto. Muy, muy equivocado. Llegó la mañana con la sinfonía habitual de cantos de pájaros que no acaban de sonar. Pero Elías apenas había dormido. Había pasado la mayor parte de la noche mirando al techo de su refugio, escuchando cada chasquido de ramitas y el susurro de las hojas, preguntándose si su aislamiento finalmente se había convertido en una paranoia en toda regla. La parte racional de su cerebro, la parte que alguna vez había presentado informes y manejado hojas de cálculo de inventario, insistía en que estaba siendo ridículo. La parte menos racional, que se había vuelto considerablemente más ruidosa durante 7 años, no estaba de acuerdo con una urgencia creciente. Tropezó afuera, con los ojos borrosos y se detuvo en seco. Su pila de leña, que recordaba claramente que se había agotado a tal vez una docena de piezas, ahora se elevaba en una pulcra pirámide de al menos 40 troncos. Cada pieza tenía una longitud uniforme, despojada de ramas sobrantes, dispuesta con una precisión casi arquitectónica que hacía que sus propios esfuerzos fortuitos parecieran los bloques de construcción de un niño. Está bien, dijo Elías al aire de la mañana, con la voz entrecortada levemente. Está bien, eso es lo nuevo. Se acercó a la pila de leña como si pudiera explotar, rodeándola lentamente. Los registros eran reales, sólidos, definitivamente no eran una alucinación, a menos que sus delirios se hubieran orientado extremadamente a los detalles. Cogió uno, probó su peso. Perfectamente seco, ideal para quemar. Algo no solo había recogido esta madera, sino que la había preparado con cuidado. Geral llamó a su amigo del árbol. ¿Viste quién hizo esto? No, claro, porque eres un árbol y probablemente también cómplice. Se rió, pero tenía un toque maníaco. Esto está bien. Esto está completamente bien. O estoy perdiendo la cabeza o tengo un fantasma muy servicial o un extraterrestre pasivo-agresivo que juzga mis habilidades para el manejo de la leña. El día adquirió una extraña cualidad después de eso. Elías siguió con sus rutinas, pero se encontró deteniéndose constantemente, buscando en el bosque señales de su misterioso benefactor. Decidió realizar un experimento, algo en lo que insistía su formación científica, incluso si esa formación se había limitado a la optimización logística en lugar de a la xenobiología o lo que fuera necesario en la situación. Colocó 7 piedras en un patrón específico cerca de su fuente de agua, una forma geométrica simple que no podía ocurrir naturalmente. Luego rascó marcas en la tierra al lado de su jardín. Líneas aleatorias que mostrarían si algo había pasado.
Incluso balanceó un palo a través de la entrada de una manera que se caería si la puerta se abría desde afuera. Allí, anunció al bosque. Veamos cómo explicas eso, subconsciente. Al mediodía, la sensación de ser observado se había intensificado hasta el punto en que Elías se encontró hablando más de lo habitual, lo que decía algo para un hombre que debatía regularmente filosofía con la vida vegetal. Mira, no quiero ser grosero, dijo mientras revisaba sus trampas. Sigue vacío como siempre. Pero si vas a merodear mirándome, al menos deberíamos establecer algunas reglas básicas. Espacio personal, privacidad durante las pausas para ir al baño, lo básico para no ser espeluznante. Hizo una pausa, escuchando. Nada más que el zumbido de los árboles. Un sonido que había aprendido significaba un clima estable por delante. Además, si eres real y no eres un síntoma de deficiencia de proteínas, tal vez podrías ayudar con estas trampas. Todavía no puedo entender qué quiere comer realmente la vida silvestre local. La tarde transcurrió con agónica lentitud. Elías se sorprendió a sí mismo mirando por encima del hombro cada pocos minutos, dando vueltas ante los sonidos fantasmas. Alguna vez pudo jurar que vio movimiento en su visión periférica, un destello de algo pálido entre los árboles. Pero cuando miró directamente, no había nada excepto musgo bioluminiscente y sombra. A medida que se acercaba la noche, revisó sus pruebas. Las piedras habían sido reorganizadas, no esparcidas al azar, sino reformadas en un patrón diferente, una espiral que le hizo recuperar el aliento. Las marcas en la tierra mostraban huellas, definitivamente humanoides, pero un poco equivocadas en formas que no pudo definir de inmediato. El palo que cruzaba su puerta había caído hacia adentro, lo que significaba que algo había abierto su refugio mientras él estaba fuera. Bien, dijo Elías, orgulloso de que su voz solo temblara un poco. Entonces, hemos establecido tu realidad, tienes pulgares oponibles y entiendes geometría. Eso es realmente aterrador, pero centrémonos en lo positivo. Aún no me has matado. Eso es lindo. Te lo agradezco. Reconstruyó su fuego a medida que se acumulaba la oscuridad. Las auroras comienzan su danza nocturna sobre sus cabezas. La luz plateada pintó todo en tonos de perla y sombra. Hermoso y misterioso. Elías se sentó en su banco sosteniendo una taza de algo que con optimismo llamó té y se dirigió al bosque con tanta dignidad como pudo reunir. Muy bien, misteriosa hada de la leña o lo que sea que seas. He estado solo aquí durante 7 años. 7 años. He tenido conversaciones con árboles. Le he puesto nombre a Rox. Una vez pasé una semana entera tratando de enseñarle a buscar a un lagarto, lo que absolutamente no apreció. Mi punto es que mis estándares de compañía se han vuelto bastante bajos. Tomó un sorbo de su terrible té. Entonces, si realmente quieres presentarte en lugar de acechar como un acosador particularmente servicial, te prometo que no gritaré mucho. Podría gritar un poco, pero sería un grito amistoso. El bosque permaneció en silencio, pero la calidad de ese silencio se sintió viva ahora, cargada de presencia y posibilidad. En algún lugar de esos árboles, algo escuchaba, algo que arreglaba piedras y apilaba madera y caminaba con pies humanoides por su campamento mientras él estaba fuera. Elías regresó a su refugio, pero dejó la puerta ligeramente como un frasco. En el umbral, colocó una pequeña ofrenda, una de sus preciosas barras de proteína recuperadas, solo ligeramente vencida. Junto a él, dijo su dispositivo traductor, al que había renunciado hace años cuando resultó inútil para conversar en un árbol. Por si acaso quieres charlar, le dijo a la oscuridad. La alfombra de bienvenida está metafóricamente fuera. Yacía en su plataforma para dormir, mirando al techo de nuevo, con el corazón latiendo con una mezcla de miedo y algo más, algo que podría haber sido esperanza. Después de 7 años de hablar con Salans, la posibilidad de una respuesta, incluso de un acosador con buenas habilidades para cortar madera, se sintió como un salvavidas sin el que no sabía que se estaba ahogando. Afuera, las auroras pintaban de plata la noche, y a esa luz, Elías podría haber jurado que escuchó pasos acercándose a su puerta. 3 noches dejando ofrendas. 3 mañanas de encontrar los desaparecidos, reemplazados por pequeñas fichas.
Una piedra perfectamente esférica que parecía brillar desde adentro. Un manojo de hierbas que olían a canela y electricidad. Una talla de algo que podría haber sido un pájaro o podría haber sido un barco. No podía decirlo del todo. Cada regalo sugería inteligencia, intención y un ser con demasiada paciencia para el deterioro de los nervios de Elías. Esto es ridículo, murmuró a la cuarta mañana, tendiendo alambre rescatado entre los árboles con las manos que temblaban levemente por demasiado té terrible y muy poco sueño. Estoy tendiendo una trampa para mi único contacto social en 7 años. Esto es en lo que se ha convertido mi vida. Geral, necesito que entiendas que esto es tocar fondo. Geral, como siempre, tarareó sin comprometerse. La trampa era elaborada, probablemente demasiado elaborada, pero la experiencia en ingeniería de Elías tenía que ser útil para algo además de construir refugios marginalmente efectivos. Había creado un perímetro usando cables de los paneles de control del barco montados en una serie de campanas que había fabricado con restos de metal. No es dañino, solo ruidoso, imposible de cruzar sin alertarlo. Si su misterioso visitante fuera real, lo activarían. Si todo esto fuera psicosis, bueno, al menos habría perdido el tiempo en un proyecto concreto en lugar de simplemente seguir en espiral. No estoy tratando de lastimarte, llamó al bosque mientras probaba la tensión en un cable. Solo quiero confirmar que existes antes de que pierda por completo lo que queda de mi mente. Es una petición razonable. Muy razonable, extremadamente razonable, incluso. Esa noche, Elías se colocó en su refugio con una vista despejada del claro. El dispositivo traductor cargado y listo, una fuente de luz al alcance. Las auroras estaban construyendo lo que parecía una exhibición espectacular. Láminas de plata y violeta caían en cascada por el cielo con una intensidad que rara vez había visto. El bosque tarareó su canción del clima, pero debajo de él, Elías pudo sentir esa presencia nuevamente. Más cerca ahora, observando, esperando, quizás decidiendo. Pasaron horas arrastrándose. Sus ojos ardían de mirar fijamente a la oscuridad. 2 veces estuvo a punto de quedarse dormido, sorprendiéndose con un tirón que hizo que su corazón se acelerara. Las campanas permanecieron en silencio. Tal vez su visitante había sentido la trampa, decidió que no valía la pena después de todo. Luego, en lo que según su cronómetro recuperado era la 4ª hora después de la medianoche, cantaron las campanas. No fue un choque violento, sino un repique delicado, como si alguien hubiera rozado el cable con los dedos cuidadosos y luego se hubiera detenido. Atrapado. Elías se abalanzó hacia su fuente de luz, con las manos torpes de adrenalina y salió tropezando de su refugio hacia la noche pintada de plata. Ella se paró al borde de su claro, y cada pensamiento coherente se evaporó de su mente. Humanoide, sí, pero la humanidad se filtró a través de algo completamente diferente. Su piel tenía una luminiscencia dorada pálida que no tenía nada que ver con las auroras en lo alto, como si se hubiera tragado la luz de las estrellas y se estuviera filtrando por los poros. El cabello caía más allá de sus hombros en ondas que cambiaban de color a medida que se movía, de plateado a dorado a algo intermedio, como metal líquido atrapado a la luz de la luna. Vestía ropa que parecía crecida en lugar de cosida. Patrones orgánicos que se fusionaron con su piel de maneras que sugerían tecnología muy avanzada o biología que él no podía comenzar a comprender. Pero fueron sus orejas las que bloquearon su mirada, alargadas y afiladas en puntos elegantes, alejándose de su cráneo de una manera extraña y hermosa y completamente imposible de acuerdo con todos los modelos evolutivos que había aprendido. Ella se había congelado en su trampa de alambre, con un brazo levantado donde la cuerda lo había atrapado, y lo miraba con ojos demasiado grandes, demasiado oscuros, sosteniendo expresiones que circulaban demasiado rápido para que él las nombrara. Miedo, curiosidad, alivio, algo que parecía casi dolor. Permanecieron así durante una pequeña eternidad, dos suspendidos en conmoción mutua bajo las luces danzantes del cielo Terran 9 INE. La boca de Elías se abrió y cerró silenciosamente, su cerebro intentó y fracasó en producir lenguaje. Permaneció perfectamente quieta, apenas respirando, como si cualquier movimiento pudiera hacer añicos cualquier momento frágil que fuera.
Finalmente, desesperadamente, la mente de Elías se aferró al único pensamiento que podía formar en palabras. Entonces, ¿eres tú quien ha estado limpiando mi leña? Lo absurdo de eso lo golpeó incluso cuando lo dijo. 7 años de aislamiento terminaron con él preguntando sobre el manejo de la madera. Pero algo cambió en su expresión, esos enormes ojos se abrieron fraccionalmente, y luego, increíblemente, las comisuras de su boca se movieron hacia arriba. No del todo una sonrisa. Todavía no, pero es el comienzo de uno. Y transformó su rostro de extraterrestre a algo accesible, algo que sugería que entendía el humor, incluso si aún no podía expresarlo del todo. Lo haré, Elías señaló vagamente al cable. Te voy a ayudar a salir de eso. Por favor, no corras ni me vaporices o lo que sea que puedas hacer. Soy muy frágil y he tenido una semana muy rara. Se acercó lentamente, con las manos visibles, moviéndose como si estuviera tratando de no asustar a un animal salvaje, lo cual no estaba lejos de la verdad. Ella lo vio acercarse, rastreando cada movimiento con una intensidad que debería haber sido aterradora, pero de alguna manera no lo fue. De cerca, pudo ver detalles que desafiaban su comprensión. La forma en que su piel parecía latir con su propio ritmo, los patrones geométricos en sus iris que parecían casi tecnológicos, la gracia imposible en cómo se mantenía a sí misma incluso mientras estaba atrapada. Sus manos temblaron mientras desenrollaba cuidadosamente el cable de su brazo. Su piel estaba caliente bajo sus dedos. Definitivamente orgánico, definitivamente vivo. Ella no se apartó, solo miró su rostro con esa atención abrumadora que sugería que estaba memorizando cada detalle. Ahí, dijo en voz baja, retrocediendo para darle espacio. Eres libre. Puedes irte si quieres, o tragó saliva con fuerza. O podrías quedarte. Quizás explique por qué me ha estado observando. Tengo un té terrible. Es realmente malo, pero puedo compartirlo. Ella permaneció quieta, y por un momento horrible, Elías pensó que volvería a desaparecer en el bosque, dejándolo con más preguntas que respuestas. Pero luego hizo algo que lo cambió todo. Ella habló. El lenguaje no era nada que él reconociera. Sílabas que sonaban como agua sobre piedras mezcladas con el repicar de sus campanas. Pero ella tomó el dispositivo traductor que colgaba de su cinturón y su significado era claro. Ella quería hablar. Después de 7 años de silencio, alguien quería hablar. El dispositivo traductor cobró vida tartamudeando con una serie de pitidos que sonaban a disculpa, como si supiera que había sido descuidado durante años y estuviera avergonzado por su rendimiento oxidado. Elías lo sostuvo entre ellos como una ofrenda de paz, viendo parpadear la pequeña pantalla a través de protocolos de lenguaje a los que no había accedido desde su primera semana en Terra 9, cuando todavía se sentía optimista acerca de encontrar vida inteligente. Tocó el dispositivo con dedos que eran un poco más largos que el estándar humano y habló de nuevo. Esas sílabas líquidas se derramaron y el traductor jadeaba, procesando, luchando con la sintaxis que nunca había encontrado. Te observo mucho tiempo. El dispositivo finalmente logró su voz sintética plana y forzada. 7 ciclos desde el fuego del cielo desde tu caída. Elías sintió que sus rodillas se debilitaban y se sentó pesadamente en el suelo allí mismo, en el claro. Ella había estado aquí desde el accidente, desde el principio. 7 años de verlo tropezar en la supervivencia, hablando con los árboles, probablemente haciendo el ridículo por completo. Me has estado observando durante 7 años, dijo lentamente, probando las palabras. Eso es increíblemente dedicado o profundamente preocupante. Aún no he decidido cuál. Ella inclinó la cabeza, esas orejas alargadas se movieron de emoción y él se dio cuenta de que estaba esperando que el traductor procesara sus palabras. Cuando lo hizo, algo parpadeó en su rostro que podría haber sido diversión. Ambos, dijo la traductora después de hablar. Dedicado, preocupante, ambos verdaderos. A pesar de todo, la extrañeza, el miedo, la completa anexión de su realidad, Elías se rió. Salió de él inesperadamente, bordeado de histeria, pero genuino. Ella había hecho una broma, o al menos había entendido su intento de hacerla. Está bien, dijo, secándose los ojos. Está bien, estamos empezando.
Bueno, soy Elías, humano, ex coordinador de logística, ermitaño actual, conversador profesional de árboles. Se señaló a sí mismo con exagerada formalidad. Y lo eres. Volvió a tocar al traductor y, cuando pronunció su nombre, el dispositivo no pudo captarlo del todo. El sonido salió como una frase musical que el sintetizador aproximó como Sarai. Pero Elías pudo darse cuenta de que algo se había perdido en la traducción. Sarai, repitió, probablemente matándolo. Eso es hermoso. Mucho mejor que Geral. Señaló a su amigo del árbol. Ese es Geral. Yo lo nombré. No es muy bueno conversando, pero es un buen oyente. El traductor procesó esto, y la expresión de Sarai cambió a través de varias emociones antes de decidirse por algo que parecía una confusión suave mezclada con lo que solo podría describirse como cariño. Hablas árboles. El traductor dijo, lo sé. Escucho a todos hablar. 7 ciclos. Las implicaciones de eso se estrellaron sobre Elías como una ola. Cada conversación consigo mismo, cada momento de vulnerabilidad, cada vez que se derrumbaba o celebraba pequeñas victorias o cantaba fuera de tono mientras trabajaba, ella lo había presenciado todo. Su rostro ardía de vergüenza. Oh, no, dijo. Oh no, escuchaste todo. El canto, el llanto. Esa semana, traté de hacer alcohol a partir de tubérculos y, en su mayoría, solo me envenené. La vez tuve una discusión completa conmigo mismo sobre si las rocas tienen sentimientos. Sarai se movió entonces, agachándose para sentarse frente a él en la hierba con una gracia que sugería una gravedad diferente en su historia evolutiva. Ella habló, y el traductor trabajó más rápido ahora, adaptándose a sus patrones. Tu discurso no es aburrido, decía. Tu forma de hablar facilita la observación. Haz que el deber se convierta en más deber. Elías repitió aferrándose a la palabra. Así que te asignaron vigilarme como un guardia, un científico. Por favor, dime que no estás escribiendo un artículo llamado 7 años observando el descenso de un hombre humano a la locura. Ella hizo un sonido que el traductor ni siquiera intentó interpretar, pero Elías habría apostado su última barra de proteínas a que era risa. Cuando volvió a hablar, sus palabras se escucharon con más fluidez y el traductor pareció encontrar su ritmo. Mi gente vive en lo profundo del bosque. Vimos tu cielo ardiendo, tu máquina cayendo, una gran señal de peligro. Debatimos, nos mostramos u ocultamos. Ella hizo una pausa, y esos ojos oscuros encontraron los suyos con una intensidad que dificultaba la respiración. Digo, observo, me mantengo a salvo, me aseguro. No daña el bosque. No hay daño del bosque. Entonces, has sido mi guardaespaldas, dijo Elías. Mi guardaespaldas muy paciente y muy callada que ni una sola vez se presentó mientras yo conversaba con Clan Laugh. Al principio, solo el deber, dijo Sarai a través del dispositivo. Mira Strange Scaffold. Asegúrate de que no haya peligro excepto tú. Ella luchó con algo. Sus dedos bailaban sobre el traductor como si tratara de convencer de que no tenía palabras para eso. Tratas a Forrest amable. Hablas con los árboles como amigos. Tú arreglas las cosas. Construye con cuidado. No tomes demasiado. Estás solo. Escucho soledad en la voz. Todos los días algo en el pecho de Elías se abría. 7 años de soledad y alguien había estado escuchando. No solo observando, sino escuchando la soledad que se esforzó tanto en bromear, racionalizar, aceptar. Ella había sido testigo de todo. Me sentía solo, admitió en voz baja. Me siento solo. Hablar con Geral ayuda, pero es terrible respondiendo. Él la miró, este ser imposible con piel de luz de estrellas y ojos antiguos. ¿Por qué ahora? ¿Por qué finalmente mostrarte? Sarai permaneció callada durante un largo momento. Y cuando habló, la voz plana del traductor no pudo disminuir la emoción en sus palabras. Porque lo que llamas vaciar cada noche se vuelve demasiado pesado. Ya no puedo dejarte pensar solo. Nunca estás solo. Nunca. Siempre escucho. Las auroras pulsaban sobre sus cabezas, pintándolas a ambas con luz plateada.
Elías sintió que las lágrimas le picaban los ojos y no se molestó en ocultarlas. 7 años creyéndose abandonado, y todo el tiempo alguien había estado allí, observando, sí, pero también cuidando, protegiendo, dando testimonio de su existencia. Gracias. Dijo, con voz áspera. Por la leña, por mirar, por estar aquí, incluso cuando no lo sabía. Saraya extendió la mano lentamente, telegrafiando el movimiento, y colocó algo en su palma. Era él mismo una pequeña figura tallada, inconfundiblemente, tallada en madera con tal detalle que podía ver las manchas en su ropa, la forma en que se le subía el pelo por la mañana. Ella había hecho esto, lo había estado observando lo suficientemente de cerca como para capturarlo perfectamente. Nunca está sola, repitió en voz baja. Ahora lo sabes. Elías cerró los dedos alrededor de la talla y, por primera vez en 7 años, el silencio a su alrededor no se sintió vacío. Se sentía lleno de posibilidades y presencia, y la extraña nueva realidad de que la soledad había sido una ilusión todo el tiempo. Amaneció sobre Terraine con Elías y Sarai todavía sentados en el claro. El dispositivo traductor entre ellos le había facilitado la conversación más extraña y maravillosa de su vida. Habían hablado toda la noche, o mejor dicho, Elías había hablado y hecho preguntas mientras Sarai respondía con creciente fluidez. A medida que el traductor aprendía sus patrones de lenguaje, se había enterado de que su gente se llamaba a sí misma algo que el dispositivo representaba como los arraigados, lo que Sarai admitió que sonaba mejor en su lengua, y que habían habitado Terra Nine durante más tiempo de lo que sus historias orales podían rastrear. Entonces, cuando dices que tu gente es parte del bosque, dijo Elías, amamantando su terrible té matutino mientras Sarai examinaba la taza con obvia fascinación, te refieres metafóricamente a eso, ¿verdad? Como espiritualmente conectados. Sarai tomó al traductor y habló, luego hizo un gesto a los árboles que los rodeaban. No, realmente conectado. Compartimos raíces, compartimos señales. Los árboles hablan. Nosotros escuchamos. Hablamos. Los árboles escuchan. Elías parpadeó. ¿Me estás diciendo que los árboles realmente se comunican? El zumbido que he estado escuchando durante 7 años no es solo predicción del clima. Es lenguaje real. Sí, dijo el traductor simplemente. El bosque es una mente, muchos cuerpos. Crecemos dentro de él, parte de él. Ese es Elías preparando su té antes de que se le cayera. Eso es increíble. Eso es lo más increíble que he oído en mi vida. Y una vez vi cómo el núcleo impulsor de un barco doblaba el espacio incorrectamente y volteaba un contenedor de carga al revés. Miró los árboles con nuevos ojos y vio a Geral parado fiel y paciente al borde del claro. Geral, me has estado entendiendo todo este tiempo. ¿Por qué no dijiste algo? Podríamos haber estado teniendo conversaciones reales. Sarai volvió a hacer ese sonido. Definitivamente risas. Él estaba seguro ahora y el traductor logró transmitir su diversión. Árboles, habladores lentos, una palabra, tal vez una temporada, Geral probablemente todavía esté pensando en lo primero que dijiste hace 7 años. ¿Qué dije hace 7 años? Dices que voy a morir aquí. Elías hizo una mueca de dolor. Bueno, eso es deprimente. El pobre Geral ha estado procesando mi crisis existencial durante 7 años. No es de extrañar que nunca respondiera. Durante los días siguientes, Sarai comenzó a mostrarle el bosque que creía conocer. Fue como si se le dieran nuevos sentidos. Ella le enseñó a colocar la palma de la mano plana contra la corteza y sentir el lento pulso de la comunicación corriendo por la madera. No del todo eléctrico, no del todo biológico, algo intermedio que sus instrumentos nunca habían detectado porque no estaban diseñados para buscar conciencia en la vida vegetal. Tus escáneres buscan rápido, explicó Sarai mientras guiaba su mano hacia un árbol particularmente antiguo. Busque un pensamiento rápido, pero Forrest piensa lento, profundo, sus máquinas demasiado impacientes. La red que ella le mostró era vasta e intrincada. Sistemas de raíces que conectaban cada árbol en un radio de kilómetros, compartiendo nutrientes, compartiendo información, compartiendo algo que podría haber sido memoria. El musgo bioluminiscente no era solo decoración.
Era parte del sistema de comunicación, iluminándose en patrones que transmitían significado a quienes podían leerlo. Es como un sistema nervioso en todo el planeta, respiró Elías, observando el pulso de musgo en ondas a través del dosel. Estás viviendo dentro de un cerebro gigante distribuido. No estamos dentro de él, corrigió Sarai amablemente. Somos parte de él como tú, no dentro de tu cuerpo. Tú eres el cuerpo. Las implicaciones filosóficas le dieron vueltas en la cabeza. Pero lo que más le sorprendió fue lo paciente que fue con sus preguntas, sus torpes intentos de comprender y cómo parecía igualmente fascinada por él, por su tecnología, sus métodos de supervivencia, el concepto de una especie que viajaba entre estrellas y naves de metal en lugar de crecer, con los mundos que habitaban. Tu gente muy ruidosa, observó una tarde mientras lo veía reparar un panel solar. Construye en voz alta, piensa en voz alta, muévete en voz alta. Debe ser agotador. En realidad lo es, admitió Elías. Por eso me gustaba la logística. Trabajo tranquilo, solo números y eficiencia. El universo tenía sentido en hojas de cálculo. Se rió de sí mismo, aunque supongo que el universo tenía otros planes. Me tiró a una luna del bosque y me dijo, descúbrelo. Universo, no te tires, dijo Sarai, y algo en su tono lo hizo levantar la vista. Universo, tráete aquí, a mí. El momento se extendía entre ellos, cargado de significado que el traductor no pudo capturar del todo. Elías sintió su rostro cálido y lo cubrió de humor, como siempre. Bueno, el universo tiene un extraño sentido del tiempo. 7 años es una larga espera para una presentación. Algunas cosas que vale la pena esperar. No tuvo respuesta a eso, así que se centró en su panel solar e intentó ignorar cómo sus manos habían comenzado a temblar ligeramente. Los intercambios culturales fueron en ambos sentidos, a menudo con resultados cómicos. Sarai estaba desconcertada por su insistencia en usar botas. Round está hablando. Te cubres las orejas por los pies. Mientras que Elías no podía entender la práctica de su gente de cantarle a su comida antes de consumirla. Es agradecer, explicó mientras se manifestaba con una de sus verduras rescatadas. El sonido que hacía era inquietante, melódico, nada parecido a la música humana. La comida dio la vida, estaba vivo, honramos sacrificio. Qué realmente hermoso, Elías dijo. También me hace sentir culpable acerca de cada comida, me he quejado de 7 años. Su alimento probablemente te perdono. No es muy buena la comida. Él la miró. ¿Acabas de insultar a mi cocina? Puedo ver que usted come durante 7 años, señor. Me dijo, y el traductor de alguna manera transmite smugness. Su cara siempre dice la verdad, la comida no es buena. Elías se rió, el sonido haciendo eco a través del bosque. Bien, justo. Justo. Es terrible. Soy una cocinera terrible, pero en mi defensa, estoy trabajando con ingredientes limitados y sin condimentos, excepto arrepentimiento. Ella se acercó entonces, lo suficientemente cerca como para que él pudiera ver los patrones en su piel luminiscente cambiando como corrientes lentas. Mañana te enseño comida de verdad, comida del bosque, comida que sabe bien. Te ofreces a cocinar para mí, ofreciéndote enseñarte para que dejes de sufrir. Sarai, retiro todo lo espeluznante que dije sobre que me estabas observando. Claramente eres un héroe. Esa noche, sentado junto a su chimenea con Sarai encaramada cerca en un tronco. Ella no se sentaba como lo hacían los humanos. Notó que su columna vertebral tenía una flexibilidad diferente. Elías sintió algo que no había experimentado en 7 años. No solo la ausencia de soledad, sino su opuesto. Conexión, compañía, la simple comodidad de otro ser que lo conocía, que lo había visto en su peor momento y eligió quedarse de todos modos. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo en voz baja. Sarai inclinó la cabeza, esas orejas alargadas captando la luz del fuego. Sí, todos esos años de observación, ¿fue solo un deber o hubo otra razón? Ella permaneció en silencio durante tanto tiempo que Elías pensó que tal vez se había excedido, empujado demasiado lejos, demasiado rápido. Pero luego habló y la voz del traductor fue suave con algo que trascendía el lenguaje.
Al principio solo de ver, pero tú fuiste amable con el bosque, amable contigo mismo, incluso cuando estabas herido. Me hiciste sentir curiosidad, luego me hiciste preocuparme. Entonces ella hizo una pausa. Entonces dejar de mirar se volvió imposible. No porque deba mirar, porque quiera mirar. Quiero conocer a un extraño caminante del cielo que habla con los árboles y casi los hace responder. El pecho de Elías se sentía demasiado lleno, demasiado apretado. Me alegro de que te quedaras, él lo logró. Me alegro de que finalmente dijo hola. Yo también, dijo Sarai. Y cuando sonrió, realmente sonrió, no solo al comienzo de una, transformó sus rasgos alienígenas en algo radiante. El bosque zumbaba a su alrededor, Geral y sus hermanos compartían sus lentos pensamientos, y Elías entendió que nunca había estado solo. El bosque había estado vivo todo el tiempo, y Sarai había sido su voz, cuidándolo hasta que llegó el momento adecuado para cerrar la brecha entre el silencio y el habla. 3 meses pasaron como agua por los dedos de Elías, cada día difuminándose en el siguiente de la mejor manera posible. El lugar del accidente en la cresta hacía tiempo que había sido recuperado por la agresiva vegetación de Terran-Nan. Las enredaderas que trepaban por los escombros hasta su antigua prisión se parecían más a un esqueleto de metal digerido por el bosque. Había dejado de subirse a mirarlo hacía semanas. Ya no había nada allí arriba que él quisiera. Sarai le había presentado a su gente con toda la cuidadosa diplomacia de un especialista en primer contacto. Aunque Elías sospechaba que su reputación no había precedido gracias a la red de comunicación del bosque. Los enraizados emergieron de los bosques más profundos en pequeños grupos, cautelosos y curiosos en igual medida. Tenían edades comprendidas entre los jóvenes apenas más altos que su rodilla y los ancianos cuya piel tenía la profunda pátina dorada de siglos. Todos tenían esas elegantes orejas cónicas, esa misma cualidad luminiscente y una gracia que hacía que Elías sintiera que estaba tropezando perpetuamente por la vida en comparación. Allí mirando fijamente, le susurró a Sarai durante su primera reunión formal con los ancianos. Una reunión celebrada en una arboleda donde los árboles crecían en un círculo perfecto y el musgo pintaba constelaciones en la corteza. Extraño, dijo a través del traductor, que se había sintonizado tanto con sus patrones de habla que ahora capturaba matices y tonos. Los caminantes del cielo que hablan con los árboles, a quienes Sarai observa durante 7 años, sienten curiosidad por saber por qué eso nos convierte en dos. Elías murmuró, luego más fuerte a los ancianos reunidos. Gracias por permitirme quedarme en tu bosque. Te prometo que he estado tratando de no romper nada importante. La mayor de ellas, una mujer cuyo nombre el traductor tradujo como raíz profunda, hablaba con una voz como viento a través de cañones. El que ve caer el cielo habla mucho de ti, dice que tratas al bosque como a un pariente. Esto es inusual para los ruidosos que viajan estrellas. No tenía muchas opciones, admitió Elías. Era aprender a vivir con el bosque o morir muy rápido. El bosque fue paciente conmigo, más paciente de lo que merecía. El bosque dice que le hablas a diario, 47 ciclos. Estaba solo, Elías dijo simplemente, cuando estás solo, o hablas con algo o te olvidas de cómo hablar. Elegí hablar aunque pensara que nada me estaba escuchando. El bosque estaba escuchando, dijo Deprot, y algo en su expresión se suavizó. El bosque le dijo a Sarai que nos lo dijo a todos. Esquif ayer con voz triste. Caminante del cielo que pide permiso, que da las gracias a los árboles, que llora cuando tiene que cortar leña para el fuego. Inclinó la cabeza, estudiándolo con ojos que soportaban el peso de siglos. La observación de Sarai se convirtió en algo más que un deber. Vimos esto. Lo aprobamos. Elías miró a Sarai, que de repente se había interesado mucho en un parche de musgo cerca de sus pies. Su piel parpadeaba a través de tonos dorados que podrían haber sido el equivalente al rubor de Dorrurer One. Me alegro de que se haya revelado, dijo Elías con cuidado. Estaba empezando a pensar que en realidad había perdido la cabeza. Quizás lo hiciste, dijo Deprot. Y los otros ancianos hicieron sonidos que podrían haber sido risas. Quizás encontrar la mente de nuevo requirió que alguien la buscara contigo. La integración no estuvo exenta de momentos incómodos.
Los intentos de Elías de navegar por las costumbres sociales arraigadas resultaron en varios desastres menores, incluido insultar accidentalmente el árbol ancestral de alguien apoyándose mal en él y proponiendo de alguna manera una fusión comercial cuando tenía la intención de pedir consejos sobre jardinería. El traductor no podía hacer mucho y el contexto cultural todavía se estaba estableciendo a través de prueba y principalmente error. Tu gente es muy educada acerca de que soy un completo idiota, le dijo a Sarai después del incidente de la fusión, que le pareció irrazonablemente gracioso. Ellos piensan que eres encantador, dijo ella. Como ver al joven Ling aprender a caminar. Te caes mucho, pero sigue intentándolo. Respetan intentarlo. Me alegro tanto de que mi incompetencia sea entrañable. Pero lenta, constantemente, encontró su lugar. Los enraizados le enseñaron que plantas eran comestibles, comida real, no las raciones de supervivencia que había estado ahogando, y cómo pedir permiso al bosque antes de cosechar. Les enseñó sobre tecnología humana, manipuló sus paneles solares para proporcionar luz a sus reuniones nocturnas y creó herramientas que fusionaron su enfoque orgánico con su conocimiento mecánico. Su refugio se expandió con su ayuda, incorporando la vida que creció según sus especificaciones, fusionando la habitación humana con la arquitectura forestal hasta que fue imposible saber dónde terminaba una y comenzaba la otra. Te estás acomodando, observó Sarai una noche mientras se sentaban juntas a ver las auroras pintar el cielo. El traductor se sentó y usó entre ellos ahora. Desarrollaron su propia comunicación híbrida, parte lenguaje, parte gesto, parte algo más profundo que no necesitaba palabras. Lo soy, estuvo de acuerdo Elías. ¿Está bien? ¿Se me permite dejar de esperar el rescate? ¿Todavía estabas esperando? Él pensó en ello. Realmente pensaba. La baliza de socorro había estado muerta durante años. El exterior de las colonias probablemente había declarado lo perdido con todas las manos, presentó la documentación apropiada, avanzado. La Tierra fue docenas de años luz de distancia. E incluso si alguien vino a buscar, que iban a encontrar una nave estrellada consumida por la vegetación y un ser humano que se había ido nativo en un extranjero bosque. No, dijo finalmente. No creo que la he estado esperando por un tiempo ahora. Simplemente no me di cuenta de que me había detenido. Sarai se movió más cerca, tan cerca que sus hombros se tocaron. Su calor era diferente de calidez humana. Llevaba algo eléctrico y vivo que había aprendido que era el pulso del bosque corriendo por sus venas. Bien, porque no quiero que te vayas. No voy a ninguna parte, dijo Elías en voz baja. ¿A dónde iría? Todo lo que necesito está aquí. Todo lo que él detuvo, las palabras atrapándose en su garganta. Digamos, Sarai alentó gentilmente. Todos los que me importan están aquí, terminó. Jarrell Deepwood y sus terribles bromas sobre mi postura. Todo este bosque imposible con el que pasé 7 años hablando sin saber qué estaba respondiendo. Él se volvió para mirarla. Esta mujer alienígena con piel de luz de estrellas y ojos antiguos que lo había cuidado durante sus años más solitarios. Me observaste durante 7 años. Me protegiste. Sabías todo sobre mí antes de que supiera que existías. Eso debería ser aterrador, pero no lo es. Es el regalo más increíble que alguien me haya dado. Regalo. Las orejas de Sarai se inclinaron hacia adelante, una señal de confusión que había aprendido a leer. Testigo, aclaró Elías. Fuiste testigo de mi vida cuando pensé que nadie volvería a hacerlo. Te aseguraste de que nunca estuviera realmente solo, incluso cuando pensaba que lo estaba. Eso es un regalo. El mejor regalo. Sarai permaneció callada durante un largo momento. Y cuando hablaba, no usaba el traductor. Las palabras estaban en su lenguaje, melódicas y complejas, pero él las entendió de todos modos a través del contexto de su expresión, su postura, la forma en que el bosque mismo parecía inclinarse para escuchar. Ella le decía que le importaba más que el deber, más que la curiosidad, algo que trascendiera especies y circunstancias, creciendo lentamente como los árboles a su alrededor, pero no menos real por su paciencia. Lo sé, dijo Elías, y lo decía en serio. A mí también me importa. Creo que lo he hecho por un tiempo.
Simplemente no sabía que eras lo suficientemente real como para importarte. Las auroras se intensificaron en lo alto. Plata y violeta cayendo en cascada por el cielo en olas que, según los enraizados, eran los sueños del bosque visibilizados. Elías pensó que tal vez tenían razón. Tal vez toda esta luna soñó y tal vez él se había estrellado contra ese sueño y se había convertido en parte de él. Había dejado de ser un humano sobreviviendo en un bosque alienígena. En algún momento del camino, sin darse cuenta del momento exacto de transformación, se había convertido en otra cosa, en algo nuevo. Un esquifayer que aprendió a raíz de un fuerte uno que aprendió a escuchar, un solitario hombre que descubrió que la soledad había sido una ilusión a todo lo largo. Geral la llamó suavemente a su árbol amigo, de pie del paciente en la oscuridad. Gracias por escuchar todos esos años. Sé que todavía estás procesando mi primera crisis existencial, pero cuando termines, debes saber que al final salió bien. El árbol de la tarareaba, que la profunda resonancia que él había aprendido el significado de la alegría, y el musgo en su corteza de pulsos con una luz suave. Sarai se rió, el sonido se mezcló con una canción del bosque, y Elías pensó que este momento, este lugar, esta vida imposible en la que se había topado, valía la pena cada día de soledad que lo había traído hasta aquí. Lo había perdido todo cuando su barco se estrelló. Pero de alguna manera, al perderlo todo, había encontrado más de lo que jamás había sabido buscar. El bosque respiró a su alrededor, vivo y consciente, y Elías respiró con él, finalmente en casa. El fin.